Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están mirando. Estamos hoy en una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson de nuestra iglesia, pero para compartir las enseñanzas que el Señor quiere dejarnos en este tiempo con todos aquellos que están siguiéndonos. Les agradecemos que lunes a lunes puedan compartir con nosotros este tiempo y así sea por Facebook o por YouTube, entonces poder compartir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. Si no quieren perderse nada de nuestras publicaciones, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le dan like y activan la campanita. Recuerden que debajo en la descripción siempre van a encontrar el material de esta clase para poder descargar, al igual que de las clases siguientes y las anteriores. Así que ahora sí, vamos a prepararnos. Les recomendamos que tengan un cuaderno a mano, una lapicera para poder sacar apuntes y, por supuesto, la Biblia, que es el libro de los libros y el que vamos a estar escudriñando en esta nueva clase de seminario. Ustedes saben muy bien que hemos estado trabajando un curso que se llama El andar del creyente. Y para estudiar el andar del creyente hemos tenido como texto guía o disparador el que en Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en estas clases anteriores y en la de hoy, nosotros vamos a ver específicamente cómo se manifiesta el viejo hombre, que es el que nosotros tenemos que desechar desde el momento que conocemos a Jesús y que Él viene a reinar a nuestras vidas con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a estar conversando de algunos pecados que según este material es una clasificación, pueden haber otras, pero según el material guía elaborado por nuestro hermano pastor Héctor Dimitrio ha realizado, son pecados que llamamos del orden emocional, es decir, pecados del alma. Son llamados así porque, bueno, tienen que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos en lo interno de nuestros corazones. El tema es, hermanos, que como todo pecado, los pecados del alma, si se instalan en nuestro corazón, se prolongan en el tiempo y nosotros no los desalojamos, entonces vamos a empezar a alejarnos de nuestro Señor y vamos a empezar a experimentar malas intenciones, malas inclinaciones y un sentir que no agrada a Dios. Los pecados del alma, de acuerdo a la clasificación que hizo nuestro hermano pastor, pueden organizarse en pecados verbales, pecados de perturbación emocional y pecados que afectan la moral. En la clase de hoy nosotros vamos a estar viendo los pecados que son llamados verbales. En ese grupo ubicamos 8 pecados verbales, de los cuales vamos a compartir en esta hora 4 de ellos y en la siguiente clase 4 más. Amén. Así que bueno, abra su Biblia porque vamos entonces a ir a los pecados verbales, como decíamos, no sin antes, hermanos queridos, aclarar que estos pecados, así como han sido clasificados, tienen que ver directamente con nuestra manera de hablar. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45. Y qué interesante, porque de la creación que Dios ha hecho, el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna y los seres vivientes que creó, como por ejemplo los animales, y por último, la creación del hombre y de la mujer, solo al hombre le ha dotado de la capacidad del habla. Solo al hombre Dios le ha dado una lengua para poder comunicarse, un lenguaje para poder comunicarse. Y sin lenguaje no hay pensamiento. De hecho, nuestro pensamiento se estructura a través del lenguaje. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hablamos?
nos expresamos y expresamos lo que está en el mundo de nuestros pensamientos, en el mundo de nuestras emociones. Para eso sirve el lenguaje y es esencial para comunicarnos, es esencial para poder reflejar muchas veces, por ejemplo, nuestro estado de ánimo. ¿Cuántos poetas en el mundo entero, desde la antigüedad y hasta ahora, y así seguirá por los tiempos de los tiempos, han expresado a través de las palabras ese mundo de pensamientos, de emociones, de sentimientos que encierran en su ser y que a través del lenguaje logran exponer al exterior? Muchísimos. Ahora, como el habla es algo natural, común y esencial en el ser humano, no nos debe parecer raro que muchos pecados los cometemos justamente con nuestra boca, al hablar. Por eso hablamos de pecados verbales. Y dígame si no está de acuerdo con nosotros en que el decaimiento moral, el decaimiento espiritual que vive hoy nuestra sociedad y que viene a pasos agigantados, agravándose, ¿no? en este sentido, también se refleja a través de la forma de hablar. Hay muchos que han opinado que no se debería, muchos lingüistas, que no se debería hablar de niveles de lengua, pero otros afirman que sí, que hay niveles de lengua. Y hay lenguaje que es vulgar y lenguaje que es académico, y no en todos los lugares corresponde hablar con la misma expresión, de la misma manera. Ahora, lejos de ser pacatos, me pongo a pensar muchas veces en las letras de las músicas, de las canciones que hoy se promueven y se comparten entre los adolescentes, los jóvenes. De mi época a esta época hay una degradación tremenda en el uso del lenguaje y en el contenido, obviamente, que estas letras transmiten. Y eso nos habla de la condición del hombre, porque lo que hablamos, en definitiva, es un testimonio muy claro de lo que hay dentro de nuestro corazón, como ya dijimos que Jesús dijo allí en Lucas, ¿no? De la abundancia del corazón abra la boca. Y lamentablemente hoy sabemos que vivimos en un mundo donde, la falta de respeto, la insolencia, la irreverencia, la vanidad, la ironía, la burla, son constantes. Y vemos cómo a través del lenguaje todo esto se manifiesta. Ahora, vamos a ir entonces al primer pecado verbal con el que vamos a trabajar, y ese pecado es la mentira. La mentira. Dice la Biblia en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estas son palabras de Pablo a la iglesia allí en Éfeso, a los efesios, y claramente Pablo les enseña a nuestros hermanos que deben desechar la mentira. ¿Y por qué los cristianos debemos desechar la mentira? ¿Por qué los cristianos en ninguna manera debemos mentir, debemos ser falsos en nuestras palabras? Porque el padre de mentira, enseña la Biblia, es Satanás. Es Satanás. Recuerde usted que claramente la palabra dice, por ejemplo, allí en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas son palabras de Jesús, ¿no? Entonces, claramente la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos desechar a Satanás y a sus obras. Por otro lado, es la voluntad de Dios y mandamiento de Dios que nosotros hablemos siempre la verdad, porque somos hijos de luz y seguidores de la verdad. Por lo tanto, también nosotros debemos vivir, y en todas las áreas de nuestra vida, diciendo la verdad. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad. Si usted se pone a pensar, la mentira es algo muy, muy común. De hecho, hay muchas personas que creen que no pueden vivir sin mentir, porque de alguna manera la mentira es una forma de cobardía. Cuando mentimos, no queremos enfrentar la realidad y tratamos con esas mentiras de evitarnos, pensamos, ¿no?, problemas mayores. Pero lo cierto es que, según la palabra de Dios, la mentira es inmoral
y es contraria a la conducta que Dios desea de cada uno de nosotros, Tanto se ha naturalizado la mentira en nuestra sociedad que hasta se hablan por ahí de mentiritas piadosas o de mentiritas blancas. Y les voy a contar una anécdota rápidamente. Cuando mi hija tenía 6 años, llegó de la escuela en una oportunidad con su lanchera, y la lanchera estaba toda escrita con la abreviación de su nombre, por todos lados. Le preguntamos qué había sucedido y le habíamos explicado anteriormente que esa lanchera no se rayaba, no se escribía, que solo se le ponía una vez el nombre. Entonces ella contó una historia. Contó que mientras iba al baño en su clase, 2 compañeritas le escribieron toda la lanchera. Bueno, a mí me pareció un poco extraño el relato, podría ser, pero de todas formas insistí. Más tarde me volvió a decir el mismo relato. Pasó un día, pasó 2, hasta que me buscó y a solas empezó a llorar y me dijo: mamá, hay algo que yo te dije que no es cierto. ¿Qué es, Paulina? ¿Qué te pasa? Tenía unos 6 años porque estaba en primer año de escuela y me dijo: yo te mentí, la lanchera la rayé todita yo. Hermanos, ¿qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Tal vez alguien puede decir: bueno, es una mentirita blanca, es una niñita, pero sin embargo, en ese momento yo les dije, en primer lugar, que había hecho muy bien en confesar la verdad, en decir la verdad, ¿verdad? Porque además, le expliqué, tú cuando mientes, no solo te involucras a ti, sino que puedes involucrar a otras personas, como en este caso. Porque si yo hubiera dicho, voy a hablar con la maestra, que hable con esas 2 niñas, que cómo le toman la lanchera que no es suya y la rayan, hubieran quedado 2 personas totalmente inocentes, ¿verdad? Embretadas en un problema que nació desde una mentira. Por lo tanto, no importa la edad, no importa el tipo de mentira, no importa si es de un niño o si es de un adulto. Los cristianos, los que somos padres, tenemos que enseñar desde muy temprana edad a que la mentira va en contra de la voluntad de Dios. Y la mentira, hermanos, es un engaño. La esencia de la mentira es un engaño. Y lógicamente, hay mentiras que traen consecuencias más graves que otras, es cierto. Pero ahí aparece otro problema, y es el grado también de egoísmo y maldad que se encierra en el corazón del que miente. Por eso esto no es algo menor, sino que por el contrario, como enseña la palabra de Dios, y hemos leído en Efesios 4:25, desechemos la mentira, dice la palabra de Dios, y hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, los unos de los otros. ¿Cómo nos liberamos de la mentira? ¿Y cómo nos liberamos en general, diría yo, de todos estos pecados verbales de los cuales vamos a estar conversando y ya estamos haciéndolo? En primer lugar, debemos arrepentirnos, hermanos. Y el arrepentimiento, usted sabe que es un cambio rotundo de actitud. Tenemos que delante de Dios realmente comprometernos a que vamos a cambiar nuestra mentalidad con respecto a la mentira, con respecto al engaño. Tenemos que desecharla y desterrarla de nuestra vida, como hemos dicho. Tenemos que disciplinarnos hasta que nosotros podamos cultivar una nueva actitud que esté basada en la verdad y que además haya nacido de la determinación firme de obedecer a Dios. Hermano, si en su corazón está la voluntad firme de obedecer a Dios en todo y vivir para Él, entonces estos pasos usted los va a poder dar y va a poder ser libre de la mentira si es que está siendo preso de este pecado. Y decíamos, debemos disciplinarnos porque sabe que a mentir, lamentablemente, muchas veces se aprende en la casa. Y eso que tal vez un día nace porque la tendencia pecadora está allí, se transforma en una conducta a nivel consciente o a nivel inconsciente. Pero hay muchas personas que se crían en familias donde la mentira es algo que está naturalizado, es algo corriente y es algo que está incluso hasta bien visto. Y le cuento una anécdota más para ya pasar a otro punto. Me contó una vez mi abuela un testimonio de unos feriantes, un matrimonio, unos italianos que conocieron a Jesús, se convirtieron a Jesús y que entonces esta hermana italiana contaba que ella a todos los clientes, no importaba si eran clientes de toda la vida o clientes recientes, les mentía
al respecto del peso de lo que se llevaban para su casa. 1 kilo de durazno, le decía que había 1 kilo y había medio y le cobraba por 1 kilo. Un engaño, una mentira, una tras otra. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién no alguna vez no? Pero sin embargo, sabe que cuando esta italiana me decía, mi abuela vino al Evangelio, una de las primeras cosas que con claridad meridiana observó es que esa conducta estaba muy mal delante de los ojos de Dios y la abandonó. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, porque la verdad de Cristo llegó a su vida y pudo ser libre de esta atadura. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hermanos, a veces necesitamos un poco de ayuda también. Busquemos si estamos en un problema de esta índole, si no podemos dejar la mentira porque se ha transformado en un vicio que está arraigado en nosotros, a un hermano maduro, a un hermano mayor, que pueda compartir con nosotros esta situación, que sea responsable y que ore con nosotros por este tema. Amén. Como dijimos, como las mentiras pueden comprometer a otros, nosotros tenemos que responsabilizarnos si hemos mentido y corregir el error o el daño que hayamos hecho. También dice la Biblia, allí en Santiago, en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo que leíamos, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, recibe, ¿no?, la guía de algún hermano, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en este punto, en este texto que hemos leído? Que somos responsables unos por otros. Por eso, si algún día algún hermano lo corrige, lo amonesta, le trata de enseñar, tómelo de parte de Dios, porque así lo enseña la palabra. Amén. Así que el primer pecado verbal del que hemos hablado es la mentira. Vamos a hablar ahora de las palabras corrompidas. Vamos a leer allí en Efesios 4:9. Dice la palabra de Dios. 4:29, perdón, hermanos. Dice así la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Claramente aquí el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué sinónimo podríamos usar nosotros para hablar de palabras corrompidas? Podríamos hablar de palabras deshonestas. Se podría ser un sinónimo, pero pareciera que las palabras corrompidas se refieren a un vocabulario mucho más terrible que las palabras deshonestas. Las palabras corrompidas están vinculadas más que nada a las conversaciones, a los cuentos, a los chistes obscenos y que directamente plantean un doble sentido. Y mire que esto no tiene que ver con que si una persona es culta o inculta, si una persona ha recibido estudios o no ha recibido estudios. Esto de hablar palabras corrompidas atraviesa todos los estratos sociales, todos. Y hermanos queridos, el vocabulario corrompido es tan común hoy en día. Lo vemos a través de los medios de comunicación, lo vemos a cualquier hora del día, si hablamos de medios de comunicación, aún en los momentos en que los niños pueden estar mirando, por ejemplo, algo de televisión. Y a veces si alguien se abstiene, algún cristiano, de entrar en este tipo de conversaciones con doble sentido o obscenidades, lo pueden tomar como un bobo, como un tonto, ¿no? A los jóvenes les puede pasar muchas veces estas cosas. Pero, sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Cuando en Santiago 3:1 nos dice que de una misma fuente, o de una misma boca, quiere decir esto, no puede salir lo santo y lo corrupto a la vez. No podemos dar gloria a Dios y alabar a Dios aquí en el templo y después de nuestra boca salir cualquier tipo de corrupción en el trabajo, en la calle, en donde sea, ¿no? Así que, hermanos, la Biblia nos enseña cómo deben ser nuestras palabras en nuestro vocabulario cristiano. Colosenses 4:6 dice, entre otras cosas, que nuestra palabra sea sazonada con sal. Y esta metáfora que aparece aquí en este texto bíblico quiere decir, ni más ni menos, que nuestras palabras sean palabras hechas con gracia, que seamos
que tengamos cortesía, que seamos amables, que nuestras palabras sean dulces, tiernas y que agraden a los oyentes y que les impacte a su vez nuestra forma de hablar, ¿sí? A veces sucede que cuando hay un cristiano y hay otros que no lo son y se dan estas palabras corrompidas, los mismos que están hablando estas palabras a veces se censuran a sí mismos y dicen, no digas eso que está fulano delante, vamos a cortar la que está fulana aquí delante, ¿no? Bueno, qué bueno eso, qué bueno que podamos distinguirnos, ¿no? Dentro de nuestro grupo de trabajo, nuestras familias incluso, por esto. Aunque a veces tal vez vaya como incluida una pequeña burlita, pero que nosotros tengamos por encima de todas las cosas el objetivo de agradar a Dios en nuestras vidas y no a los hombres. Amén. Agrademos a Dios en todas las cosas. Así que entonces el segundo pecado verbal del que hemos hablado son justamente las palabras corrompidas. El primero, la mentira. Vamos ahora a compartir un tercer pecado verbal y este es la gritería. En Efesios 4:31 la Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Bueno, ¿cómo se traduce la palabra gritería? Como vocerío, como ruido, pero no un ruido cualquiera, sino un ruido de pelea. Cuando se produce una gritería es porque hay alguien o varios que no han podido controlar una reacción que es interna, pero que cuando sale hacia afuera se desenfrena. Entonces, cuando nosotros levantamos la voz, sobrepasando a una persona que evidentemente está en contra de nosotros y nosotros en contra de ellos, o de ella, perdón, estamos efectivamente cometiendo un pecado de gritería. ¿Y qué muestra esto, hermanos? Muestra una falta total de dominio propio. A ver, hermanos, por supuesto que todos en algún momento hemos pecado de estas maneras. Amén. Hemos dicho desde el comienzo que los pecados verbales son de los más comunes porque con nuestra boca estamos todo el día comunicándonos, hablándonos, relacionándonos con las personas que nos rodean. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que nosotros podamos tener dominio propio. Por eso es que si en algún momento hemos atravesado por alguna gritería, bueno, así como con la mentira, nos arrepentamos, podamos decidir en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios y entonces seguir adelante desechando este pecado. Dios nos ha prometido que a los cristianos nos ha dado un espíritu de dominio propio, Por lo tanto, cuando salen esas pasiones, esas reacciones que surgen de muy adentro, muchas veces estimuladas por el enojo, que podamos allí meditar un segundo antes de entrar en una gritería y que podamos entonces recordar que Dios nos ha dado dominio propio. Tratemos de no descontrolarnos y en las griterías, ¿cuántas veces no medimos el alcance de nuestras palabras? ¿Cuántas veces no medimos lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces decimos cosas que ni siquiera sentimos ni pensamos, pero las decimos ¿para qué? Para herir al otro. Por eso que tenemos que tener muy presente que la gritería puede tener un alcance muy perjudicial para el otro, para mi persona, porque el efecto de nuestras palabras tiene un alcance para bien o para mal. Una persona que no tiene dominio propio corre muchos peligros, no solo si no domina la gritería, sino cualquier otro aspecto en su vida. Corre muchísimos peligros. Después lea usted en su casa Proverbios 25-28 y va a ver cómo Salomón comenta los peligros que corre una persona que no tiene dominio propio. Me ha pasado alguna vez entrevistarme, charlar con algún jovencito y que me diga frente a alguna conducta que está mal, que no puede controlarse, que cuando llega el momento es más fuerte que él o que ella y no puede controlarse. Bueno, en unos lugares donde yo trabajo y también en otros he podido tener la posibilidad, digo en el primero porque podemos
compartir del Evangelio libremente, les he dicho, bueno, y especialmente a los que son cristianos, pídele a Dios dominio propio, que Dios te lo va a dar, pero pídeselo. Reconoce que te falta dominio propio y reclama la promesa del Señor. Arrepiéntete de estas conductas y el Señor va a venir en tu ayuda. Amén. El cuarto pecado verbal, maledicencia. Efesios 4:31, como leímos recién, también menciona, ¿sí?, que la maledicencia debe quitarse de nuestros corazones. Es decir, no debe ser parte de nuestra conducta como cristianos, de nuestra vida como cristianos. Hermanos, la maledicencia es calumniar. Es calumniar. Y sabemos que cuando estamos calumniando, estamos nosotros haciendo un trabajo en el cual despreciamos, rebajamos, menospreciamos a otra persona. ¿Y qué estamos incitando con esa calumnia, con esa maledicencia? Estamos incitando a la desconfianza, a la enemistad para con esa persona de la que se está hablando. Por lo tanto, la maledicencia o la calumnia es totalmente destructiva y va en contra absolutamente de la voluntad de Dios. Tristemente, y además lo vemos también muchísimo en este mundo, que las calumnias son prácticamente pan de todos los días. Y además las personas calumnian con una liviandad tal que uno a veces queda impactado. Porque en general las calumnias nacen de conjeturas, de especulaciones que las personas hacemos sobre otros, no de la verdad. Pero entonces, cuando nosotros, ¿no?, por medio de la conjetura estamos perjudicando a otros, lo que vamos haciendo es que el mal se vaya también engendrando en otros individuos. Y Dios nos ha llamado a nosotros a buscar la paz y a seguirla, no a generar este tipo de situaciones en las personas que nos rodean. Hermanos, seamos muy cuidadosos cuando hablamos de otras personas, que sea solo para bendecirlas, solo para eso. Pero si no, no hagamos conjeturas, no especulemos acerca de nuestros hermanos o de cualquier persona, de un prójimo que nos rodea. Porque sin lugar a dudas estaremos entristeciendo el corazón de Dios, estaremos pecando contra Dios. Es una práctica muy común. Y les voy a contar un testimonio rápidamente. Usted sabe que hoy en día los medios de comunicación entre las personas han cambiado muchísimo. Una de las redes sociales más usadas es el WhatsApp. Una mañana amanecí en un grupo de WhatsApp de padres. Nadie me consultó si yo quería pertenecer a ese grupo, pero ahí aparecí. Y había una dificultad, aparentemente, que una madre planteaba sobre una situación que no viene al caso en la institución educativa de nuestros hijos. Fue tanto el grado de especulación y de conjeturas que se dieron en esa instancia que le voy a contar algo. Yo en ese lugar donde trabajo soy madre, pero también soy funcionaria. Y entonces una persona de ese grupo escribió un día: hoy vi a la directora de secundaria hablando en la dirección. Por sus gestos, por su cara, me parece que no estaba hablando en muy buenos términos. Algo raro está sucediendo. Y esto, la persona lo visualizaba de una vereda hasta el lugar donde supuestamente me estaba viendo de esa manera, donde debe haber, no sé, 5 metros seguro, 4 o 5 metros seguro. Bueno, hermanos, así, a ese nivel está el mundo hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Vamos a vivir como el mundo vive? ¿Vamos a seguir arrastrando al viejo hombre? Cuando la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos hechos nueva criatura. En ninguna manera. Que nosotros podamos siempre, como dije, tener el objetivo en nuestro corazón de agradar a Dios. ¿Qué enseñó Jesús acerca de esto? ¿Qué nos enseña Jesús al respecto? En San Juan 7:24 la Biblia dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, la calumnia, la especulación, la conjetura, es en algún punto hasta irracional, porque hablamos de lo que nos parece, de lo que sospechamos, y eso que nos parece y sospechamos lo damos
como cierto, lo afirmamos. Queridos, como hemos dicho, el Señor nos ha dado una vida nueva, nos ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, todas estas conductas, todos estos pecados, estas conductas pecaminosas, pertenecen al viejo hombre. Al viejo hombre que nosotros desechamos porque hemos sido revestidos por el nuevo hombre. Por lo tanto, hermanos queridos, como cristianos, estas cosas pasaron, son de la vieja vida. Ahora, cuando muchas veces o algunas veces estas cosas quieran venir a nosotros, quieran resurgir, entonces oremos a Dios. Oremos a Dios con todo nuestro corazón, arrepintámonos si tenemos que hacerlo, desechemos estas cosas que en nada nos benefician y delante del Señor establezcamos un compromiso firme de agradarle a Él y solo a Él. Hermano, el Espíritu Santo le va a ayudar, me va a ayudar para que nosotros podamos realmente ser libres de todo vicio conforme al plan que Dios tiene para nuestras vidas. En la clase de hoy, hermanos, hemos estado compartiendo entonces pecados del alma, pecados verbales concretamente, y vimos 4 de ellos: la mentira, las palabras corrompidas, la gritería y también hemos visto la maledicencia. Hermanos queridos, recordemos que todos los lunes a las 20 horas estaremos allí a través de nuestro canal de YouTube presentándoles estas clases del Seminario Bíblico Otto Nelson tituladas El andar del creyente. Así que si no se quiere perder en ninguna de estas clases, puede vernos por Facebook o por YouTube, como les decíamos. Y si no quiere perderse ninguna de nuestras publicaciones, suscríbase al canal de YouTube, dele like y también active la campanita. Debajo de la descripción va a encontrar el material de esta clase para ver y descargar. Si usted por ahí tiene algún comentario para hacer, tiene preguntas, le quedó alguna duda, hágalas, que nosotros leeremos y le responderemos con muchísimo gusto. Que el Señor los guarde durante toda esta semana, que los ángeles acampen alrededor de ustedes, de sus familias, que Dios les bendiga y hasta la próxima clase.